Día, querida familia, esperando tengan un feliz día, un día realmente lleno del Señor, de su gracia, de su bondad para experimentar en nuestra vida. No hay nada mejor que poder experimentar a Dios en nuestra vida. Él es vivo, Él es real, Él está en nosotros y Él se manifiesta de manera maravillosa. Estamos viendo un ruego de Pedro. Estamos viendo en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 12, y él ruega para que los hermanos vivan en santidad. Él dice: os ruego que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Estamos hablando de aquellos deseos pecaminosos, ¿verdad? Porque yo puedo tener el deseo de comerme una buena comida, una rica comida, no necesariamente quiere decir que estamos en pecado. Pero él habla de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Y él da 4 razones para batallar contra esos deseos. En primer lugar, él dice porque somos su pueblo, ya lo vimos. En segundo lugar, porque alcanzamos misericordia. En tercer lugar, que es lo que vimos ayer, porque somos extranjeros y peregrinos. Y en cuarto lugar, para que podamos dar un testimonio efectivo de la salvación que hay en Cristo Jesús. Dice el verso 12, recuerden, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Saben, hace un tiempo estaba hablando con un amigo y él me contaba de que su papá no quería saber absolutamente nada, ni con religión, ni con Cristo, ni con Dios, pero no quería saber absolutamente nada. Y yo le pregunté: ¿pero por qué él está tan cerrado? Y él me contó lo que sucedía. Un hermano de él, que era un anciano de una iglesia cristiana evangélica, trabajaban juntos, tenían una empresa y trabajaban juntos. Un día el papá se dio cuenta que le faltaba dinero, y cuando comenzó a investigar se dieron cuenta que este hermano era el que les estaba sacando el dinero. Entonces, una vez que mi amigo le fue a predicar el evangelio, él dijo: si así son los cristianos, si así se comportan, yo no quiero ser cristiano. Entonces, nosotros podemos dar un testimonio efectivo siempre y cuando nos comportemos de buena manera, siempre y cuando demostremos que estamos en Cristo. Dijo Spurgeon: yo vivo en el mundo, pero no de acuerdo al mundo para salvar al mundo. Yo no tengo que compartir los pecados que hacen los demás. Yo tengo que, para poder dar testimonio de que Cristo me salvó, de que Cristo es santo, de que me dio una nueva vida, poder hablarle a otros con un testimonio claro, verdadero, limpio, irreprensible, es tener una vida de acuerdo a los patrones o a los parámetros bíblicos y no los del mundo. Primera Pedro capítulo 1, verso 15, Pedro también dijo: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, yo tengo que buscar la santidad en mi vida por una razón:
aquel que me llamó es santo. Y entonces yo también tengo que buscar una manera de vivir santa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Cuando Primera de Timoteo, en el capítulo 3, está hablando acerca de cuáles son los requisitos para obispos y para diáconos. Y Pablo le aconseja o le dice a Timoteo, no pongas en el liderazgo a cualquiera. Y fíjese qué interesante. Dice, también es necesario el obispo que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Es interesante, ¿verdad? Que tenga buen testimonio de los de afuera. Cuando yo voy a ir a invitar a alguien para venir a la iglesia o le voy a hablar de Cristo, no puede ser que alguien me señale, me acuse y me diga, pero usted tiene pecado. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Él estaba a cargo de la iglesia de Éfeso y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Una mejor traducción sería, sé ejemplo de creyente, o sea, cómo debe ser un creyente. Y dice, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y un ejemplo para mí maravilloso en la palabra de Dios fue el ejemplo de los tesalonicenses. Pablo fue a Tesalónica, Pablo predicó el evangelio, Pablo fue echado de Tesalónica, sacado, que parecía que lo habían matado, pero los que recibieron la palabra del Señor fueron un ejemplo y predicaron la palabra del Señor de manera maravillosa. Y dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Y fíjese lo que dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera con que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Terminamos viendo Filipenses capítulo 1, versículo 10. Dice Pablo en Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta palabra sinceros es una palabra muy interesante. Sinceros significaba, era la palabra que se usaba para cuando alguien iba al mercado a comprar una tinaja de cerámica o alguna cosa así. Cuando esto era horneado y se rajaba, le ponían una cera y la pintaban y entonces no se veía la rajadura. Entonces la persona que iba a comprar preguntaba, ¿es con cera o sin cera? ¿Es adulterado o es puro? ¿Y sabe qué? La llevaban al sol, la ponían debajo del sol y el sol manifestaba si ahí había cera o no había cera. Así debe ser nuestra vida, pura, en completa sinceridad, delante de Dios y delante de los hombres, irreprensibles, que significa sin manija, significa que no hay nadie que te pueda agarrar, para poder dar testimonio de que Cristo vino a nuestra vida, de que estamos luchando
contra aquellos deseos pecaminosos que en definitiva batallan contra el alma. Que Dios nos bendiga en este día, que podamos vivir una vida de santidad. Y esto no quiere decir que yo sea perfecto, no quiere decir que no me voy a equivocar, pero tengo que el poder en el Espíritu Santo de vencer el pecado, de luchar contra el pecado, de vencerlo y de ir mejorando cada día a medida que voy descubriendo en la palabra de Dios cuáles son aquellas cosas que batallan contra el alma. Que el Señor les bendiga, querida familia, que tengan realmente un día maravilloso.